¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos de un método que se llama calorimetría que nos permite calcular los cambios de energía, si hacemos el experimento a volumen constante, o los cambios de entalpía, si hacemos el experimento a presión constante, de una reacción química? Entonces, vamos al lapicito. Entonces, vamos a ver un montón de detalles que hay que saber para hablar de reacciones químicas. Nosotros la vez pasada habíamos calculado el delta U de una reacción química, que si no recuerdo mal era oxígeno 2 gaseoso, ¿no? Más hidrógeno 2 gaseoso, acá había que poner un 1/2, y a esto me da agua gaseosa. Bueno, este es el delta U de esta reacción. La habíamos hecho, acuérdense que cuando uno habla de una reacción química, tiene que tener cuidado de que para que esté bien definida termodinámicamente, toda tiene que estar hecha a una determinada temperatura. En este caso, nosotros habíamos determinado la reacción toda a 298. Bueno, si además de este requerimiento de 298, yo pido además que las presiones parciales de todo el mundo sean de un bar, las presiones parciales de todos los reactivos y productos, en esas condiciones este delta U de reacción se llama delta U estándar. Es simplemente una definición, y es buena esta definición para poder poner todos. Imagínense que yo agarro mi calorímetro, que me lo compré nuevo, y empiezo a hacer un montón de reacciones. No solamente oxígeno con hidrógeno, sino etanol con hidrógeno, agua oxigenada con hidrógeno. Empiezo a hacer un montón de reacciones y me calculo el delta U de reacción de todas ellas. Entonces, ¿dónde las voy a guardar? Bueno, las pongo en una tabla y las pongo en un libro. Es efectivamente lo que pasa. Hay un montón de chabones que se dedicaron a hacer experimentos a volumen constante de este tipo y construyeron un compendio de delta U de reacción. O en otros laboratorios se hicieron los mismos experimentos para las mismas reacciones, pero a presión constante, y se tabularon entonces los delta H de reacción estándar en condiciones de 298 y 1 bar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, esto termina yendo a una tabla. Y la forma de hacerlo experimentalmente es con una calorimetría. La calorimetría me permite entonces a mí hacer una tabla de delta U y delta H seritos. Ahora, antes de ir a lo principal que tenemos que decir hoy, quiero dar una especie de nomenclatura. Cuando una reacción forma una determinada molécula y acá hay un 1, esto se dice que, y los reactivos son elementos en su estado estándar. Fíjense, el oxígeno es un elemento, pero no existe atómico en su estado normal. A 298 y a 1 bar, el oxígeno es un gas diatómico. Y el hidrógeno le pasa lo mismo, es un gas diatómico. Entonces, cuando una reacción de algo se hace a partir de los elementos en su estado estándar, como están a 25 grados y a 1 bar, esta reacción recibe un nombre, que es el delta, por ejemplo, U cerito de formación de agua. Este es el mismo que este, son iguales, pero tiene un nombre adicional y se llama delta U de formación del agua. Lo mismo podría haber un delta H de formación del agua, ¿está bien? Pero formaciones entonces son formar algo que tiene una sola molécula acá, ¿está bien? Y que es a partir de los elementos en su estado estándar. Le vamos a poner un simbolito más, que es una barrita acá arriba, que quiere decir que ese delta U de formación estándar, que es el cerito, es por mol de agua. Esta barrita acá es media, podríamos zafarla, si nosotros nos dan el número, porque si acá en la tabla me dicen esto vale, qué sé yo, no sé, un número, que no sé cuánto vale ahora, kilojoules sobre mol, no es necesario ponerle la barrita ahí porque uno ya sabe que está formando un mol de agua acá. Acá hay un 1 aunque no se vea, ¿está bien? Entonces, podríamos, si a mí me dicen delta H de formación de agua es kilojoules por mol, yo ya sé que se refiere a un mol de agua. Vamos a hacer otro ejemplo de otro delta H de formación. Por ejemplo, formemos cloro 2 gaseoso.
Bueno, resulta que para formar cloro 2 gaseoso, para que sea una formación, lo tengo que hacer a partir de los reactivos que sea un elemento, en este caso cloro, en su estado estándar. Resulta que el estado estándar de cloro es el gaseoso. Entonces, ¿cuánto valen los deltas, suponete U o H? Es lo mismo, depende cómo se haya hecho la reacción. En este caso, para confundir, vamos a poner delta H de formación del cloro 2 gaseoso. ¿Cuánto vale el delta H de formación del cloro 2 gaseoso? Fíjense que ya no le pongo por mol, porque va a quedar claro cuando ponga acá el número y su unidad, donde vaya a decir kilojoules por mol. Así que, ¿cuánto vale el delta H de formación del cloro? Fíjense, estoy llegando de un lado y llegando a lo mismo. Perdón, este cerito, si es cerito, quiere decir que toda esta reacción se hizo a 298 Kelvin. Entonces, esto que tengo acá es lo mismo que tengo acá. Químicamente lo mismo y a la misma temperatura y todos con una presión parcial de un bar, así que es la misma cosa. ¿Cuánto valen entonces los delta H de formación de los elementos en su estado estándar? 0. Muy bien, otro ejemplo podría ser un delta H de formación de, yo qué sé, cualquier cosa, vamos a poner delta H de formación de agua oxigenada. ¿Está bien? El delta H de formación de agua oxigenada, por ejemplo, que es lo que yo voy a poner acá, delta H de formación del agua oxigenada, no vale 0 para nada. Vamos a poner el delta H de formación de la oxigenada gaseosa. ¿Qué será? Y bueno, el delta H de formación del agua oxigenada gaseosa tiene que estar a partir de los elementos en su estado estándar. O sea, esto tendrá que ser a partir de hidrógeno gaseoso, que es lo que se encuentra por ahí, y oxígeno 2 gaseoso, que es como se encuentra por ahí en su estado estándar, que es este cerito, 298 Kelvin, y un bar parcial de todo el mundo. Entonces, ¿esto que está acá ya está igualado? Sí. ¿Es por mol de lo que estoy hablando? Sí. Perfecto, esta es la reacción de formación del agua oxigenada gaseosa. Muy bien, vamos a hacer ahora el delta H de formación, pero del agua oxigenada líquida. ¿Cómo será el delta H de formación del agua oxigenada líquida? Quiero escribir el delta H de formación estándar del agua oxigenada líquida. Le puse un 1 acá porque es por mol de agua oxigenada líquida a partir de los elementos en su estado estándar. O sea, acá será H2 gaseoso más O2 gaseoso. Todo esto a 298 Kelvin. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Esta es la formación de la agua oxigenada líquida, esta es la formación de la oxigenada gaseosa. Pregunta, ¿es esto igual a esto? La respuesta es no, no es lo mismo. O sea, esto sí es lo mismo que esto. Es oxígeno a 298 en ambos casos, más hidrógeno a 298 en ambos casos. Pero esto es igual a esto. Pero esto no es igual a esto porque tienen distinto estado de agregación. Este es gaseoso y este es un líquido. Y no es lo mismo agua líquida que agua gaseosa. Una de las dos, termodinámicamente hablando, tiene más contenido de energía potencial que la otra. Ya me dirán ustedes cuál es, deberían saberlo de la unidad 1. Pero hay una que tiene guardada en sus uniones intermoleculares más energía potencial que otra. O sea que térmicamente no son iguales. Entonces, la diferencia entre estas dos, yo les podría preguntar cuál es. Bueno, para saber la diferencia entre esas dos, tendríamos que hacer un ciclo. Y vamos a practicar, por ejemplo, ya dijimos que estas dos cosas eran lo mismo, entonces vamos a agarrar y escribirlo en el medio. H2 gaseoso más oxígeno 2 gaseoso puede dar lugar a dos cosas. Dijimos agua oxigenada líquida y agua oxigenada gaseosa. Hice dos ramas del ciclo, me falta completar una, que es la que está acá. Batí la cámara. Entonces, todo esto, perdón, para que quede claro, todo esto está a 298 Kelvin. No estoy haciendo nada. ¿Cómo se llama esta de acá arriba? Vamos a hacerlo a presión constante. Esta que está acá arriba es igual a esta. Se llama delta H de formación cerito por mol de agua oxigenada líquida del agua oxigenada líquida. Y esta es lo mismo, es el delta H de formación cerito por mol del agua oxigenada gaseosa. ¿Cuál es la rama que me falta acá? Bueno, la rama que me falta acá, vamos a ir del líquido hacia el gas. ¿Qué será? Es
un zapato líquido que pasa a un zapato gaseoso. No es otra cosa que la vaporización de ese zapato, que en este caso es el agua oxigenada. Así que esto va a ser el número de moles del que estamos hablando, que en este caso todo es un mol, es por el delta H, porque estamos hablando de delta H, entonces el ciclo se hace todo en delta H, nada de mezclar delta H con delta U, es el delta H vaporización del agua oxigenada. Cerito por mol de agua oxigenada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora resolvamos este ciclo. ¿Cómo resolvemos este ciclo? Poniéndome a mí más arriba y escribiendo así. Empiezo de acá, por ejemplo, y hago así, y vuelvo al mismo lugar. Esta la paso a favor, entonces pongo 0 es igual a delta H de formación del agua gaseosa, oxigenada gaseosa, por mol cerito. Esta la paso en contra, así que pongo menos el delta H de vaporización cerito por mol del agua oxigenada. Las vaporizaciones, por supuesto, no se pone si es gaseosa o líquida, porque justamente es lo que produce uno a partir del otro. Y ahora fíjense que acá cruzamos en contra otra vez y entonces tengo que poner otro menos más, y tengo que poner delta H de formación cerito molar del agua oxigenada líquida. ¿Estamos de acuerdo? Y de acá simplemente podemos despejar. Entonces yo diría lo siguiente. Si yo tengo en una tabla un delta H de formación del agua gaseosa y en otra tabla conozco la vaporización de ese compuesto, puedo calcular el delta H de formación de la misma cosa en el otro estado de agregación. Fíjense cómo la termodinámica, con conceptos muy simples, empieza a interrelacionar cosas, reacciones que eran de tipo físico, por ejemplo, una vaporización, las empieza a relacionar con reacciones de tipo químico, donde hay reordenamiento de enlaces, como en estos ejemplos.